Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en un nuevo capítulo sobre series BL y estamos en contacto con Ailén desde Argentina. Ella es profesora de coreano y nos tiene hoy una presentación titulada Yaoi versus Boys Love. Muchas gracias, Ailén, por estar junto a nosotros y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Yalik. De verdad, gracias a vos por dejarme este espacio para hablar. Y bien, bueno, empezamos con esta presentación. Empecé titulándola Yaoi versus Boys Love, porque voy a hablar un poco de la evolución de este tipo de historias, de las historias de amor entre hombres, en Asia en específico. No voy a hablar de series de Occidente, y voy a concentrar también en lo que yo creo los países más grandes en este ámbito, que serían Japón, Corea y Tailandia. Que Corea en realidad está como sumado, no, todavía no está tan metido en este tipo de historias, pero de a poco está entrando en este mundo también. Bien, Yaoi versus Boys Love. ¿Por qué? ¿No es lo mismo? En realidad no. Yaoi es la palabra despectiva para hablar de historias de amor entre hombres, que se usaba antes. Actualmente ya intentan no usarla tanto, además de que es una palabra japonesa, o sea que no abarcaría a historias de otros países en realidad. Entonces, si hablamos de historias de amor entre hombres tailandesas, no sería yaoi realmente. Yaoi es una abreviación de frases japonesas que significan sin desenlace, sin sentido. ¿Por qué? Ya arranca a ver este tipo de historias hace muchísimos años, no sé si decir desde los 60 más o menos, pero era una época en la que en todo el mundo estaba mal visto. En todo el mundo, no debía decir Asia solamente. En todo el mundo se creía que no estaba bien, era algo prohibido, era algo tabú, algo de lo que no se hablaba. No significa que no existiera, sino que era mejor que no aparezca. No había tantos tipos de historias que contaran un romance entre dos hombres, específicamente. En cambio, el término boy love sí es algo que se usa actualmente para todo y no está mal visto. Entonces, empezando por las primeras historias. Voy a empezar hablando de Japón específicamente, que es del que más conozco. En Japón, ciertas mangakas, o sea, dibujantes de manga, empiezan a intentar retratar este tipo de historias, que si bien no está bien visto, se creía que era para un público femenino, que a las mujeres les gustaban ese tipo de historias trágicas. Por lo tanto, no era algo prohibido. Estaba bien. No estaba bien visto, pero no era ilegal. Entonces se crean principios de historias que, como para la época, intentaban mostrar algo un poco cercano a la realidad y al mismo tiempo distinto. Pero no se concebía una idea de una historia con un final feliz. Todas eran trágicas. Incluso si alguno busca para ver eh, animes, mangas, BLs de los primeros, todos son sumamente trágicos, con finales que van de mal en peor. Podría incluso comparar algunos y decir, ¿por qué? Hay algunos que son fantásticos, que incluso terminan mal. Decís, en un mundo de fantasía, ¿por qué no podría terminar bien? Porque esa es la idea que se tenían en esa época, en esos momentos. Incluso capaz no se conocen tanto los animes BLs viejos, pero por ejemplo hay uno nuevo que es Banana Fish, que es muy conocido, que también es trágico, y este en realidad, si bien es un anime actual, está basado en un manga viejo de esa época. Entonces, tiene sentido que sea trágico. Así se creaban este tipo de historias, porque además se seguía pensando esto de que era incorrecto. ¿Me gusta ver ese tipo de historias? Sí, pero sigue siendo incorrecto.
No sé si inmoral incluso. Depende de la perspectiva de quién. Además de ser trágicos, tenían como ciertas líneas. Seguían como un cierto canon. Estéticamente, los personajes eran todos bastante femeninos, todo personaje que aparecía en las historias. Y además, si vamos desde los primeros, que acá pongo un ejemplo, Kase Toki no Uta, que en español sería La balada del viento y las hojas. Ya el nombre nos dice qué tipo de historia romántica es. Nos muestran que, según la perspectiva de los que creaban estas historias, no había un romance si los dos personajes estaban bien mentalmente, por ejemplo. Si analizamos un poco las historias y vemos, comparamos una con otra, todos coincidían en que al menos uno de los personajes tuvo algún pasado trágico o problemas o no está bien mentalmente. De ahí surge la posibilidad de que haya este tipo de romance. Por lo tanto, de todas formas no podría tener un buen final. Entonces se crean estereotipos que se van a ir marcando en todas las historias de ahí en adelante, que si bien evolucionan, igual que la época, no es lo mismo una historia del 60 que una de los 80 que otra de los 90, siempre va a marcarse un estereotipo que va a seguir durante muchísimos años. Pero esto pasa también por la perspectiva del país. Uno nota que para un país que sigue sus propias modas, sus propios tipo de historias, incluso si lo comparamos con Latinoamérica, es como literalmente lo opuesto. Cómo piensa Japón, cómo piensa Latinoamérica. Entonces, estos estereotipos, estos lineamientos, van a ir ligados a esto. Por ejemplo, cuando empecé a ver este tipo de historias, yo notaba que no entendía bien qué quería expresar cada personaje. Yo veía la historia por arriba y me gustaba. Ya entrando en series como, bueno, acá puse una imagen de Junjo Romántica, que ya es un poco más actual, ya estamos hablando del 2008, 2010, en donde ya no vamos a terminar con una tragedia, sino que ya avanzamos a algo mejor, pero sí seguimos ciertos estándares. No entendía de dónde venía esto de que a veces se daba el romance, pero nadie quería decir nada. Es como está bien. El personaje se enamora del otro, pero ninguno dice nada, y de alguna forma terminan juntos igual. O se pelean, pero se reconcilian fácil, sin hablar mucho, cosas por el estilo. Además de que notamos, sí, ya no hablando tanto de Vélez, sino anime en general, que generalmente los personajes tienen mucho diálogo interno. Hay muchas cosas que se dicen a sí mismos, pero que no les dicen las otras personas. Y esto es algo que pasa mucho en Japón, que lo descubrí muchos años más tarde, analizando un poco cómo era la cultura, eh, viendo videos y demás, que allá tienen la idea de que primero que el silencio es bueno. O sea, si estamos en una habitación entre muchas personas y nadie habla, está bien, no es incómodo. Es una cuestión de gente adulta. Y que además y esto se da bastante en Asia en general, uno tiene que leer el ambiente. Más o menos tenés que empezar a imaginar qué es lo que quiere la otra persona de mí o del resto. Por eso mismo pasa esto de que no hay tanto diálogo a veces entre personajes, porque hay muchas cosas que uno tiene que adivinar del otro. Es como, bueno, está así, está enojado porque pasó esto, entonces tengo que hacer esto otro. Pero todo esto, en vez de hablarlo entre ellos, pasa en la mente de alguno. Entonces, puede que esté bien, puede que esté mal. Por suerte, en las historias cuentan como que casi siempre termina bien todo esto.
Entonces tenemos que las palabras no son tan indispensables, mucho monólogo interno, y algunas cosas que capaz para nosotros es choqueante, como que la edad no es tan relevante. En muchas historias, muchísimas historias, vamos a notar que entre los protagonistas hay una gran diferencia de edad, como el caso de este ejemplo. Que lo mismo, la primera vez que vi esta historia me encantó y no encontraba el error, yo no encontraba la falla. A día de hoy, no sé si veo tan bien que un estudiante de 17 años esté con alguien tan grande. No está mal según la perspectiva japonesa y seguramente no está mal para mucha gente, pero uno capaz después de cierto tiempo lo ve distinto. Igual como siempre, eso va a lo que le gusta o quiere cada uno. No está mal. Pero en algunos casos, en algunas historias, sí está mal y lo siguen romantizando. Pero siempre hay que ver la diferencia entre los países, entre lo que es legal, lo que no es legal, lo que para todo el mundo se cree que está bien y lo que no. Por ejemplo, sigue viéndose mal la homosexualidad en muchos países asiáticos, pero en Japón la edad para relaciones entre personas es distinta que acá. Allá no está tan mal visto realmente la diferencia de edad. Capaz acá en Latinoamérica un poco sí. Pero bueno, no voy a entrar en detalles en eso. También al hablar de historias que ya de por sí, según el público general, está mal, hablar de temas tabú, tocarlos en la historia, tampoco está mal. Actualmente eso mejoró un montón. No, no digo que es así todo el tiempo, sino que evoluciona. Pero eso pasa en un montón de series igual. No es algo para echarle la culpa para nada a los animes. Pasa en todos lados. Solo que acá de paso tienen bandera blanca. Es como, bueno, hablamos de esto, pero no es un libro que pondrías a vender en cualquier lado. Así que está bien. Y volvemos a los estereotipos, a los lineamientos que siguen. Por mucho tiempo siguieron con esta misma idea de que las historias son simplemente para un público femenino. Entonces, casi siempre se seguía la idea de que un personaje, uno de los protagonistas, es totalmente masculino y el otro es más tirando a ser femenino. ¿Por qué? Porque es así. No es que haya todo tipo de personas, de caracteres, de relaciones. Se mantenía siempre esta línea, lo cual sabemos que en la realidad no pasa. No somos todos iguales, no todas las relaciones son iguales y demás. Además de también la trama recurrente de que los dos personajes se enamoran, pero uno está en conflicto con esto de revelar al mundo o aceptar para sí mismo que ama a alguien de su mismo género. Esto siempre, casi siempre iba a aparecer en las historias. Pero bueno, era parte del encanto de ese tipo de historias también. No puedo decir que no estaba bueno. Era parte de su belleza en sí. De ahí pasamos al BL en Tailandia, que es como ver las dos caras de la moneda realmente. ¿Por qué? Tailandia ya de por sí es otro tipo de país. ¿Está en Asia? Sí, pero digamos que no es similar a Japón, ni en pensamiento, ni en estilo de vida. Comparten quizás ciertas cosas más que con Latinoamérica, pero si yo tuviera que decir que se parece más a algo, siento que Tailandia en sí se parece más a acá, a cómo vivimos nosotros.
más libertad en ciertas cosas, otro tipo de pensamientos, pero de todas formas no es legal. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. No es legal. Es una pelea, una lucha constante y no vamos a meternos en política de Tailandia porque también es todo un problema. Pero en cuanto a cómo es la sociedad, cómo vive, es más similar acá. Hay otras libertades. Y no tienen estos mismos pensamientos de que no hay que hablar, hay que leer el ambiente. No, es totalmente más libre. Entonces, el tipo de historia también cambia. Si bien también partimos de una base, quizás trágica, también va mejorando mucho más rápido. El cambio que tiene Tailandia en sus historias es mucho más rápido. Es como año a año va mejorando o agregando algo más. Podemos decir que rompe con los estándares. Acá puse para iniciar Sotus, pero más o menos para iniciar con las historias BL en Tailandia, en realidad estaría la película eh, My Romance, que habla sobre un amor trágico entre dos hermanastros. Si bien también termina un poco mal, no es tan trágico quizás como lo que veíamos viendo de los primeros yaoi, y al día de hoy hicieron como una especie de continuación en donde le dieron un final feliz, incluso. Así que arrancamos con eso, ven que va bien, que al público le gusta, y dicen, podríamos probar un poco más con este tipo de historias. Entonces llega Sotus, podríamos decir que es como el padre del BL en Tailandia. Arranca esta historia que si bien no se centra totalmente en el romance entre los dos protagonistas, sino que a las vivencias más bien de la vida universitaria, lo que hacen es poco a poco mostrar un poco más de esta relación y darle un final feliz. Y ahí notaron que el público enloqueció. A todos les encantó, era como que querían más. A esto le hicieron secuelas, especiales, un montón de cosas más, además de que los protagonistas tuvieron que hacer un montón de programas aparte en donde aparecían juntos, porque el público los quería ver juntos. Amando la idea de este final feliz y este tipo de historias, siguieron haciendo todo tipo de series con protagonistas masculinos, que yo creo que incluso el de hoy Tailandia se dio cuenta que les va muy bien con este tipo de historias. Por eso lo siguen haciendo y siguen mejorando. En 2018 sale la historia Love by Chance, que vuelve a ser una especie de revolución. Estoy marcando los que yo creo son los más remarcables en el tiempo. Love by Chance fue totalmente centrado al romance BL. Dijeron, bueno, no vamos a ponerle trama aparte, que la trama principal sea esto, sea el romance entre los protagonistas y que haya más parejas aparte y de paso contemos otro tipo de historia. Porque es como siempre, le asignamos roles específicos a los personajes, como puede ser en Sotus o en My Bromance, o series anteriores. Y en esta dijeron, bueno, agarremos una historia en donde los personajes sean un poco distintos a lo que estamos acostumbrados. Y si bien capaz hay mucha gente que no le guste tanto esta historia porque es muy, muy romántica, muy rosa, digamos, de fondo, siempre quiero remarcar que algo que es muy hermoso de esto son los personajes y sus características. Son distintos, no siguen las líneas que veníamos viendo en todas las historias anteriores. Tenemos un protagonista que, digamos, es el que es más alto, rico, lindo, pero le dan como esos aires, perdón si es una palabra fea, como de afeminado, lo que diría la gente, como
Mientras que el otro no, no le interesa cómo se ve, es petizo, es fuerte, se la pasa jugando fútbol, es buen amigo, que capaz en otras historias pasa por alto decir si es buen amigo, cómo trata a la gente, cómo no importa. Acá sí lo remarcan, es como es buen amigo, ayuda en todo lo que lo necesites. El otro parece débil, pero tiene sus cosas a favor. Eran personajes distintos que los juntan. Antes se trataba de que los dos personajes sean lindos, sean eh, fácilmente identificables, es decir, apenas los ves, ah, listo. Este cumple este rol y este cumple este otro rol. Acá con los personajes ya empiezan a jugar un poco con eso, pero siempre dentro de las líneas que ya conocen. Y bien, esta historia tiene segunda temporada, no fue bien recibida por cambiar los actores, cambiar la trama de nuevo, pero viéndola por encima fue una revolución dentro de las historias. De esta saltamos a Together. Con esta volvemos a hacer otro cambio en el tipo de historias. ¿Por qué? En un principio cuando la empecé a ver dije, es la típica. Cuando ves este tipo de historias ya sabes, cuando ves ciertos personajes qué va a pasar, cómo va a terminar. Uno empieza a ver los primeros capítulos y dice, ah, ya sé, ya entendí. Pero esta lo que hace es jugar con estas cosas. Empieza con la típica trama que todos podemos conocer. Y cuando llegamos a la mitad de la historia, que no quiero entrar mucho en la historia para no dar spoilers si alguien no la vio, hacen como un cambio de trama. Todo lo que pensabas que estaba pasando se da vuelta. Avanzamos un poco más y vuelve a hacer lo mismo. Juegan con lo que el espectador está viendo, lo que cree saber y lo que pasó en realidad. Además, si nos ponemos a ver la trama, tiene un montón de cosas, es súper rápida, súper dinámica. En cada capítulo pasan un montón de cosas. Una vez quise ponerme a analizarla parte por parte y pasaban un montón de cosas, no podía resumirlo. Entre chistes, personajes, cosas que decís no son importantes a la trama, pero van haciendo a los personajes, cómo te plantean que es cada uno. Y lo mismo, fue un boom. A la gente le encantó, era algo distinto, era algo que llamaba la atención, pero también seguía dentro de ciertos estándares, de que cada uno cumple un rol y que se van a mantener así en el tiempo. Hasta que llegó Bad Boy, que este sí creo que ya terminó de revolucionar un poco las cosas. Porque lo mismo, entramos en las típicas tramas que decimos, ya sé cómo termina, ya sé cómo va, pero los personajes en sí tienen su propia luz, su propia forma de ser. No tienen roles en la relación, eso nos lo van mostrando a medida que avanza. Son enemigos, son amigos, son compañeros de siempre, son buenos amigos de sus amigos. Está llena de comedias y llenas de cosas que uno no se espera quizás para cierto momento. Por ejemplo, sin querer spoilear nada, yo esperaba terminar la serie y quedarme triste porque se terminó. Pero no pude porque terminó con una escena súper graciosa. Entonces uno diría, ¿cómo? Me alegraron el día hasta el final, del primer capítulo al último. Además de que los personajes, si bien siguen una línea, cambian constantemente y siento que son un poco más realistas. No quieren pintar al chico perfecto que es millonario, ni a ese que es buen amigo quizás, sino a uno que se pelea con los amigos, que eructa, que se cae, que sigue con su vida, vuelve, es bueno, es malo, comete errores, como lo hacemos todos. Entonces uno siente como más empatía con los personajes
y puede entrar más en la historia. Decir, ah, sí, eso puede pasar. Ser amigos, ser enemigos, ser las dos cosas y no ser nada. Siento que es algo que se da mucho en las relaciones con la gente. Entonces, esta historia siento que es la que cierra por ahora la evolución de los BLs en Tailandia. ¿Hay más? Sí. ¿Hay un montón de historias buenísimas? Sí. Incluso podemos hacer comparaciones de historias, pero eso lo puedo dejar para después. Bien, seguimos con esto de que todo es cambiante, todas las historias, incluso el BL en China. En China tenemos un serio problema con esto del BL. Ya entramos en un país en donde sí es ilegal este tipo de historias. Ya no vamos a hablar de que el público lo ve mal, lo ve bien. Yo creo que no, ya no está tan mal visto, sino que simplemente sigue esto de la censura. Allá realmente es ilegal hacer este tipo de historias, para el gobierno está mal. Es incluso algo donde no nos podemos meter porque es peligroso. Hay autoras, autores el día de hoy que por hacer este tipo de historias les va mal o incluso que desaparecen del ojo público. Pero eso no quita que a pesar de todo siguen haciendo este tipo de historias y nos traen unas series hermosas, novelas hermosas. Un ejemplo de este tipo de series son todas las de History de series. Son varias historias diferentes que algunas se conectan entre sí, pero que en general cada uno cuenta una historia distinta, que van desde todo tipo, desde compañeros de trabajo hasta eh, detectives y mafiosos, bullies en las escuelas, de todo. Pero como siempre, esto se va a mantener como web drama. No puede pasar en la televisión. Muchos son censurados, así que no llegan a tener final. Hubo muchas historias que avanzaban lentamente de a poco sin ser muy llamativas, pero que al entrar al ojo público y volverse famosas, tienen que dar un cierre antes de poder demostrar lo que son, un romance entre hombres. Hay muchas que tuvieron que ser censuradas a la mitad, llegando al final, diciendo, bueno, acá terminó, fin. Pero lo que yo digo es que el BL triunfa al final siempre, porque llega quizás de otras formas. Si bien tenemos los web dramas que son muy buenos, historias para leer, novelas que por suerte no son censuradas, porque no llegan a tanto público, tenemos historias como el ejemplo que pongo acá, que es mi serie favorita, que a muchos no les gusta porque, bueno, justamente, esto es una adaptación. Si uno lee la novela, el libro, sí se nota más el romance, la historia Belle en sí, no tan como las anteriores de las que veníamos hablando, que la historia en sí es eso, sino que acá tenemos una trama general en donde podríamos decir, por casualidad, los protagonistas de paso terminan en una relación. Entonces, lo que se hizo con esta historia fue agarrar esa novela, podríamos decir censurar o cortar lo que se creía que era el romance y querer hacerlo una novela real para televisión, pero donde los protagonistas sean amigos, porque es lo que se dice en realidad. La cosa es que acá en la adaptación lograron mostrar de todas formas esa esencia, ese romance que capaz no es tan importante para la trama, pero que existe. Está en el libro, es así. Lo que hacen es volver a rehacer toda esta historia,
manteniendo la trama que es muy buena, llena de personajes, de conflictos, de traiciones y demás, y plasmarlo en lo que es. Pueden llamarlo bromance o no, pero los actores pudieron plasmar perfectamente esa relación que tienen los personajes sin necesidad de hacerlo obvio. No hay beso, no hay nada que llame la atención quizás, pero si uno ve la historia llega al final y concluye lo mismo, que ambos terminan en una relación. Entonces, pasamos al BL en Corea. Corea se animó a un nuevo paso. Si bien es bastante conocido por sus dramas eh, o live actions, como prefieren decir, en general, entre los países asiáticos, Corea podríamos llamarlo el más reconocido. Cuando hablamos de este tipo de tramas, digamos que es el que se unió más tarde. Ellos realmente siguen como con un ojo crítico para este tipo de historias y quieren animarse, pero va poco a poco. Por lo menos acá no estamos hablando de algo ilegal, como hablábamos en China, y capaz no algo tan mal visto, como podría ser en un principio en Japón, siguen estando como con cierto temor a meterse en este tipo de historias, pero poco a poco lo están logrando de todas formas, bastante rápido, desde el momento que podríamos decir que comenzó a entrar. Podemos empezar, por ejemplo, con Donde tus ojos yacen, Where Your Eyes Linger, que todos hablaban de esa historia como el primer BL coreano. No es que fuera el primero, sino que fue el primero en tener un final feliz, en donde termina bien. Igual Corea no se metía mucho en ese tipo de historias, así que digamos que fue el comienzo. A mi parecer, es un buen comienzo. La historia no es tan buena para haber sido sacada más o menos en esta época en donde Tailandia ya estaba saliendo Love by Chance y Together. Hacer este tipo de historias en donde volvemos a entrar en los estereotipos, seguimos con el mismo lineamiento de historias de Japón, que está bien, que está mal, que si nos planteamos esto, si no, y terminar con un beso que lastimosamente se notó que a los actores no se animaban a hacerlo, se notaba. Así que fue un comienzo, no uno de los mejores, pero a poco dijeron, bien, de acá partimos y seguimos probando historias. Siguieron teniendo este tipo de historias, pero la mayoría, al igual que en China, son webdramas. O sea que tienen menos presupuesto, son historias cortas, que intentan adaptarlo lo mejor posible. Pero entre todas las historias yo tengo unas menciones de honor. Por un lado tenemos el casamiento de Ryu, Nobleman's Ryu's Wedding, que si bien es un webdrama bastante corto, cierto que está muy bien logrado, siento que es bastante mejor de este primer BL coreano, y no parece tan forzado. Igual también hay que destacar que los dos actores que lo interpretaron habían estado anteriormente en BLs, entonces creo yo también que se curaron de ese espanto de si actúo en un BL, me va a ver mal el público, que es algo que se cree bastante en Corea todavía. Entonces, ya pasando este miedo, hacer este otro tipo de historias como que no fue tan difícil. Otra mención de honor es Semantic Error, que incluso creo que tendrá continuación, que si bien trata de una historia un poco más cliché, como podríamos decirlo, eh, los personajes están bien actuados, no es aburrida, es bastante fluida y bueno, volvemos a que termina bien. Además, algo también destacable de esta historia es que, por ejemplo, uno de los protagonistas
es Idol. Era de un grupo de K-pop no muy reconocido, que después de aparecer en esta serie, el grupo empezó a tener muchísimas vistas y reconocimiento, y no lo podían creer. Así que podríamos decir que en este caso el BL salvó la carrera de su grupo. Literalmente toda una ayuda. Y por último, yo creo que es el mejor hasta ahora, a mi parecer. Eso ya lo verá cada uno, qué le gusta más, qué le gusta menos. Pero mi historia favorita es Light on Me, porque siento que, si bien podría parecer cliché, tiene un montón de cosas bien armadas. Se nota que tiene un poco más de presupuesto. Los actores desempeñaron muy bien sus papeles. Y el final, digamos, la elección final de con quién se queda el protagonista me pareció lo mejor de todo. Merecía un aplauso. Pero bueno, no voy a decir con quién se queda, pero siento que fue como la elección que nadie se espera o que no pasa ni siquiera en los dramas, digamos que no son BLs de Corea, termina de esta manera. Por lo tanto, siento que merece un aplauso. Historia bien lograda, buenos personajes y muy merecedor de una segunda temporada. Y por último, para finalizar, volvemos al país que, digamos, empezó esta tendencia a hacer de este tipo de historias. Volvemos a Japón, donde realmente siento que actualmente hubo una mejora general, ya sea en actuación de los actores, que antes era un poco también rígido, muy cerrado todo, que creo que va de la mano con lo mismo que pasa en Corea, el miedo este a actuar en este tipo de historias. La historia también, que venía encajándose en los mismos estereotipos, cambió, mejoró drásticamente. Es como de cierto año en adelante, hubo un cambio muy general en el tipo de historias, personajes y demás. Y también los enfoques de comedia. Antes quizás o era muy trágico o era muy romántico. Cómico, sí, en partes. Pero actualmente dicen, bueno, pero esto puede ser totalmente una comedia, puede ser totalmente un romance o puede tener un poco de todo. Y eso lo podemos ver en ciertos ejemplos. Por el lado del anime, yo lo veo en Dakare Tai Otoko. Personajes lindos, decentes. También entran un poco dentro de lo cliché, pero no entran tanto en esto de la tragedia, que el problema es la relación, sino que ya ven con una perspectiva un poco más amplia. Son actores y todo va en la rivalidad y cosas que va pasando en una relación, lo cual está bueno. Antes se enfocaban en otro tipo de aspectos, acá ya van ampliando un poco en panorama. Seguimos por una parodia directamente, El hombre que desafía al mundo del BL. Esto literalmente, más que una historia de romance o algo, es una parodia a todo lo que conocíamos antes, a todo lo que había hablado antes, estos estereotipos de que los personajes se encuadran en una cosa, cumplen solo un tipo de rol y listo. Esta historia directamente hace burla a todo esto, de por qué todas las historias son iguales. Así que si hay alguien que hace mucho ve este tipo de cosas, este tipo de series, todo el tipo de BL, especialmente si conocen de los animes viejos de BL o manga, lo recomiendo mucho, muchísimo. No tiene tanta trama, sino que se burla constantemente. Creo que actualmente ya salió la segunda temporada, todavía no la vi. Pero en esta historia tenemos a un personaje que descubre, o sea, el protagonista ya, cuando arranca la historia ya lo sabemos, descubrió que vive en el mundo del BL. Sabe que es parte de una historia en donde cada vez que dos hombres se cruzan, tienden a enamorarse. Y como lo descubrió, lo quiere evitar a toda costa y ya sabe todos los tips.
Hace cosas como, si me choco con alguien puede pasar, si me peleo con alguien puede pasar, si aparece un hombre lindo puede pasar, y demás. Te va mostrando todas estas características, burlándose un poco de lo que se conoce para este tipo de historias. De paso te muestra cómo las historias, podría decir, son un poco absurdas, pero al mismo tiempo no, nos muestra, ¿no?, la perspectiva del lector, qué cosas les gusta, qué cosas no, y no lo muestra como algo malo en general, sino como algo cómico, lo cual es muy bueno. Antes se tenía la perspectiva de que era malo. Al día de hoy es como, es gracioso. Ese tipo de historias pasa todo el tiempo. Bien, pasando esto de la comedia total, vamos a Cherry Magic, que acá sí tenemos un poco de comedia, un poco de drama, muy poco igual, una relación ya un poco más normal, volviendo a las historias comunes, pero que siento yo particularmente que mejoraron un montón en cómo contar una historia. Antes siempre seguíamos a un protagonista que quizás se cruza con alguien y por alguna razón se termina enamorando. Acá nos muestran más bien a dos personajes totalmente opuestos que poco a poco se van juntando porque uno de ellos tiene el poder de leer la mente cuando toca a alguien. Lo cual dirás, no nos sirve de mucho. ¿Qué es lo que le aporta a la trama realmente? Aporta muchos, volviendo a esto de que en Japón no se dicen las cosas de frente. Uno tiene que leer lo que quiere el otro. Entonces es algo que en las relaciones se da todo el tiempo. Y nos plantean esto de que un personaje que puede leer las mentes se siente más cómodo porque sí sabe qué es lo que quiere la otra persona. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento ya no puede hacer esto? ¿Irán bien las cosas? ¿Irán mal? ¿Debería aprovecharse o no de este poder que tiene? Viéndolo por ese lado, es muy buena historia. Además de que podemos, al fin un protagonista entiende qué es lo que está pasando a su alrededor porque lo sabe de primera mano. No está adivinando y no es un monólogo interno simplemente adivinando qué puede pasar o qué no. Y por último, Kieta Hatsukoi, un romance quizás no tan obvio, digamos. En las historias anteriores es como que sabemos que va a pasar, si bien uno busca un BL porque quiere ver eso, quiere que pase, a veces no es tan bueno saber que va a pasar de cierta manera. En esta historia es un poco más ligado a la comedia. Es como, bueno, dos personajes, dos protagonistas que ninguno tenía ningún interés en el otro y por alguna razón empiezan a fijarse en uno en el otro. Y empezamos a tener un montón de cosas que los va a ir juntando más y más. La actuación es muy buena, no hay besos forzados, que a veces uno los ve en las historias, como pasó quizás en lo que les dije del primer BL coreano, que se notaba que los actores, bueno, no querían. Entonces se siente un poco más natural, se siente mejor. Estas cosas no pasan, por ejemplo, en los BLs tailandeses, que ahí sí, tenemos todo tipo de escenas y capaz siento que no es tan incómodo entre los actores. Algunos sí, otros no. Pero bien, acá ya nos desligamos totalmente de la idea de que está mal, tiene que ser trágico o tiene que seguir ciertos lineamientos y nos abrimos más a todo tipo de historias. Quizás no tan de mente abierta como podría ser los BLs tailandeses, que eso sí, siguen avanzando mucho más rápido en cuanto a trama, conceptos, formas de hacerlo, pero sí hay un cambio mucho más grande, mucho más notable en Japón, de un principio hasta ahora. Bien, y con eso terminamos este recorrido que se hizo un poquito largo. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Ailén, porque ahí hicimos hiciste un recorrido, pero desde inicio hasta lo que las últimas series que han sido estrenadas por internet.
para nosotros, ¿cierto? Para allá no sé dónde se transmiten, si por televisión abierta, no sé si tienes conocimiento ahí, o todo por la web. La mayoría se transmiten por webs. Ah, ya. Algunos, depende del país, lo pasan por la televisión, pero yo generalmente, por ejemplo, para las series tailandesas, las pasan por YouTube. La misma Ah, empresa que las hace, las publica en YouTube. Así que por ahí. gracias, Ailén, por esto, y porque nos ayuda a dar como un concepto general de todo lo que es esta historia, que no aparece de la nada, sino que hay un recorrido bastante largo. Contabas tú ahí de los años 60. Eh, es harto tiempo, o sea, pareciera que fuera poco, pero es harto tiempo que ya lleva de trabajo. Estas historias son publicadas, Ailén, generalmente en mangas, libros y después en serie, o es al revés. ¿Cómo funciona esto? Sí, generalmente arrancan como mangas, Ya. más que nada en Japón. Ya si hablamos de otros países como Tailandia, a veces empiezan como fanfictions, o sea, Ya. ficciones que escriben los fans. Ay. Y luego Entonces, cuando se hacen muy famosos, se publican y algunos son elegidos para series. este impacto, sobre todo con las series tailandesas en los últimos años, eh, ¿es de gran envergadura para esos países o no es tanto el impacto que provocan estas series? ¿Cómo lo visualizas tú? Para la población en general. Para la población en general es un Mm, gran impacto, por lo ya, menos en Tailandia. Quizás en los demás países no tanto, pero mm, en Tailandia es un país, ya es bastante reconocido por la cantidad de gente transgénero que tiene. ah, ya. Son mucho más abiertos en cuanto a eso. Y gracias a las series, ya de por sí tienen mayor exportación, ya saben que están abiertos al mundo y que va bien. Y además en estas series a veces hacen, como decir, propagandas de lo que les gustaría. Había Mm, uno, por ejemplo, que tenía un código QR para que la gente pudiera votar si estaba a favor de cosas como el matrimonio igualitario en el país. Y mm, podías votar desde cualquier parte del mundo. mm, Eso es muy, muy, muy importante y ayuda muchísimo. mm. Así que Esto, sí creo que tiene un gran impacto. en ese mismo aspecto, Ailén, el impacto, ¿cierto?, que puede provocar estas series en la población ha colaborado con la visibilidad de la comunidad LGTB o más, sobre todo en países como China, que hay tanta restricción. Mm, En China creo que no ha ayudado mucho. Hay un poco Mm, más de visibilidad quizás para la gente en general, pero al ser tan censurado y tener tantos problemas, mm, no es algo que apoye, tampoco hace nada negativo. ya. Y ya para ir culminando y no ocuparte tanto tiempo, Ailén, eh, las series coreanas, uno pensaría que no hay que no habría tanta restricción o tanto tabú o ese miedo, ¿cierto? Pareciera que para publicar series BL, pero son muy pocas las series y son muy cortas, tú hablabas de poco presupuesto. Eh, Esto se debe a una sociedad conservadora aún. ¿Está relacionado con la religión que impera el país o simplemente no es comercialmente buena para Corea? Mm. Eso está ligado a una sociedad conservadora. Corea, Mm, si bien avanzó tecnológicamente y el día de hoy podría decirse que es una potencia mundial, en mm, cuanto a pensamiento público, siguen estando bastante atrasados respecto a muchos temas. Y este es uno mm, de esos temas. Además de que la imagen es muy importante, la imagen de la persona. Entonces mm, ya involucrarse en este tipo de historias puede ser malo, según lo que cree el público general, mm, todavía. todavía. Y una pregunta más, porque me acordé que te la iba a hacer al principio, bueno, tenemos acá una historia gigantesca del BL en Asia. ¿Qué pasa con las historias entre chicas?
¿Es algo similar o ahí ya es totalmente invisibilizado? Mm, Es algo similar, Ya, pero siempre se tomó como desde otro punto de vista. No sé ya en todos los países, porque sí. de este sé un poco menos de este tema, Mm, pero por ejemplo en Japón las historias de ese estilo eran más que nada para ofrecer fanservice, simplemente. Era como no está tan ya. mal visto, no es tan tabú, y la idea de poner a dos chicas lindas es simplemente como quizás en todas las historias o en todos los animes, que siempre tiene que haber una chica linda porque es lo que le gusta ver a los hombres. Digamos, no está tan mal visto como podría ser el BL. Mm, Por lo tanto, no tiene tanto impacto, ni en historia, ni nada. Actualmente están saliendo más tipos de historias de amor entre chicas, pero siento que es bastante reciente, como que mm. nunca tuvo esa evolución, quizás que podemos ver con esto que era más prohibido. Mm. Sí, ahí en Bad Bunny hay un intento de relaciones entre dos chicas, pero ahí quedó, no hubo mucho avance. Oye, hay una serie ahí que tú nombraste, coreana, a ver si podrías retroceder un A poquitito. ver, Eh, la que no sé si Corea. esa ahí abajito, esa es de la última, uno de los actores el mismo que hizo una serie de correr, de atletismo, ¿o no? ¿O estoy Sí, confundido? sí, Ah, sí, ya, sí, esa es sí, la es serie. él. Ya. Bueno, ahí quería salir de esa duda si era el mismo actor o no. Te agradezco, Ailén, por esta presentación, un espacio un poco para conversar desde Latinoamérica lo que se está realizando en BL de Asia y que también provoca un pacto en la juventud, en los adultos, porque esto ya pasa generaciones. Lo he escuchado que padres con hijos ven estas series BL acá en América Latina y que lo esperan los capítulos en los canales de YouTube, así que hay que hablar lo que se ve y lo que se consume en América Latina. Muchas gracias, Eileen, nuevamente por tu presentación acá en Espacio Cultural Waves. Bueno, gracias a vos. Nos vemos entonces acá en un próximo capítulo sobre series BL. Muy buenas tardes, nos vemos. Chao. Chao.